¿Ya está? Adelante. Bueno, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo desayuno de coyuntura del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos un desayuno para hablar de la Ley de Salud Mental, la ley número 26.657, con una mesa con diversos y diversas especialistas. Ahora voy a mencionar y a presentar brevemente. La ley de salud mental, bueno, ha estado en agenda en los últimos meses por una serie de sucesos de público conocimiento que llevaron a un cuestionamiento de una norma que, como sabemos, es relativamente nueva, que todavía está en pleno proceso de formación, de discusión, de implementación con ciertas demoras. Es una ley, bueno, que se sanciona en el 2010, que tiene un proceso de elaboración muy interesante con participación de diversos colectivos que, bueno, se discutió, que intentaron modificar algunas de las pautas tradicionales que habían conducido a la manicomialización masiva. Esto no quiere decir que las personas internadas por motivos de salud mental hoy hayan desaparecido, tampoco quiere decir que la norma sancionada prohíba la internación, incluso sin el consentimiento de las personas. Esto es uno de los puntos que entiendo que se ha discutido y que ha dado origen a una serie de malos entendidos, en buena parte por una falta de lectura de la norma. Así que nos parecía muy importante al instituto y, bueno, especialmente a el área de salud y al grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos de nuestro instituto, encabezado por Silvia Faraone, poder traer esta discusión en esta mañana, hablar con especialistas y, bueno, poder intercambiar puntos de vista sobre el devenir de la norma, el futuro, los malos entendidos que han circulado en estos últimos meses. Así que, bueno, es un gusto presentar en primer lugar a Graciela Tousé, que es trabajadora social, especialista en ciencias sociales y salud, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesora invitada en programas de posgrado en diversas universidades nacionales, fundadora o integrante del grupo fundador de Intercambios Asociación Civil, de la que fue presidenta y actual asesora institucional. Fue consultora del Grupo Internacional de Investigación en Toxicomanías de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Integró el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Educación y Prevención de Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas del Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Asesor Científico Ético del CEDRONAR. Luego va a participar Graciela Saldúa, profesora consulta de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora, miembro de comisiones de enseñanza, evaluación y comités científicos, autora de numerosos libros y artículos, participa en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, en la Red Mundial de Mujeres de Derechos Reproductivos, de Derechos Humanos y asociaciones de epidemiología y salud colectiva. Luego tendremos a Eduardo Quiroga, que es abogado, tiene una diplomatura en desmanicomialización, fundamentos y prácticas para la inclusión en la comunidad. Actualmente es integrante del programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y asesor jurídico de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Luego vendrá Santiago Levín, médico, especialista en psiquiatría, médico de muchos de los presentes, por lo que estaban comentando. No, perdón, ese era Víctor. Doctor en medicina, expresidente de APSA y docente de la Universidad de Buenos Aires y de la UNAG. Y bueno, finalmente Silvia Faraone, la que mencioné recién, ella es licenciada en Trabajo Social,
magíster en salud pública y doctora en ciencias sociales por la universidad, es investigadora de nuestro instituto en el grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos, y bueno, investiga temas de desinstitucionalización en salud mental. Bueno, hecha la presentación, entonces le paso la palabra a Silvia primero, y después, bueno, vamos a ir siguiendo el orden de la difusión. Silvia, adelante. Gracias, Martín. Viste cómo somos en salud mental, el orden va a ser de alguna manera un poco diferente a los enunciados los participantes para ir viendo. La idea del conversatorio de hoy es charlar un poquito y dialogar y problematizar algunas cuestiones que están pasando en torno a la ley de salud mental, y para lo cual, bueno, junto con Eugenia, Eugenia Bianchi, con quien coordinamos este grupo de estudio, hemos propuesto algunos lineamientos para poder mirar estas cuestiones. Voy a pasar un pequeño power disparador del conversatorio para después dar la palabra a los invitados e invitadas. Así que compartir. ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto. Bueno, ay, bueno, en principio lo que queríamos plantear desde el grupo de estudio para este conversatorio, diferentes tensiones y líneas problemáticas que nosotros vamos analizando en torno a la ley de salud mental. Y en este conversatorio queríamos como poner esas tensiones en base a dos cuestiones fundamentales. Una, ¿qué está pasando con la ley o qué tensiones se están viendo a partir de la enunciación del problema del campo de la salud mental en los medios de comunicación? Por otra parte, cómo esas tensiones se reflejan en el Congreso de la Nación con modificaciones o no en torno a la ley. Y por otro, un tercer aspecto, las prácticas que también en su interior tensionan, colisionan, y hemos puesto aquí como dos modelos en tensión. Uno, la inauguración de una institución, entre comillas, especializada en salud mental en la provincia de Santiago del Estero, con más de 90 camas, y por otro lado, el proceso que se viene llevando a cabo muy fuertemente, como ambas como políticas públicas, ¿no? De el cierre paulatino de las instituciones monovalentes en la provincia de Buenos Aires y la construcción de dispositivos eh, totalmente sustitutivos al modelo manicomial. Digo, como pensando estas tensiones que van ocurriendo hoy en el campo de la salud mental y que ponen en agenda esta problemática. De hecho, bueno, Santiago ha sido, y creo que sigue, después Santiago nos dirá, asesor del presidente en estas temáticas en tiempo de pandemia, y aparece también vinculado a esto una línea desde presidencia de trabajo en el campo de la salud mental. Dicho esto, la primera cuestión que agradezco a Milagro Berti y a Juana de la Torre, que trabajan medios de comunicación dentro del equipo, ellas han visto cómo en este último tiempo, a partir del análisis de notas entre el mes de marzo y el mes de junio del 2022, cómo fueron tensionándose en los medios algunos discursos en torno a la salud mental y cómo los medios han puesto en agenda en determinados momentos el tema de la salud mental, particularmente, como decía Martín, el tema de las internaciones. Entonces, las compañeras que ayudaron a pensar estas cuestiones hacen un planteo de comprender los medios como actores que influyen en diversos procesos de transformaciones sociales actuales, que producen y circulan sentidos, que intervienen en la vida social a partir de la profundización de ciertos paradigmas de salud mental, y hay grandes obstáculos de sentido en torno a la ley y particularmente a la forma en que se implementa la norma, pero la falta de implementación condice o lleva a una postura de algunos grupos de modificación de la norma.
Ya como los invitados sabrán, durante la primera parte de la gestión del gobierno de Macri hubo un intento, no había mayoría parlamentaria, pero hubo un intento muy fuerte de modificar la norma. Como no se podía, lo que se hizo es modificar la norma a través de un decreto reglamentario que pudo evitarse, pero que en sí modificaba sustancialmente la norma, ese era el decreto reglamentario. Bueno, para esto las compañeras muestran cómo la ley 26657 entra en la agenda en los medios de comunicación a partir de la irrupción de casos públicos, ¿no? De casos emblemáticos, de casos que se publicitan, como el de Chano, el de la cocaína adulterada en Puerta 8 y el caso de Felipe Petinato, ¿no? Esto lleva a los medios a tomar el tema y ponerlo en agenda. Y acá las compañeras ven como una tensión en los medios. Por un lado, cuando las notas hacen foco en el pedido de modificación, que son la gran mayoría de las notas que se ven, de modificación no problematizan la falta de implementación de la norma. El foco de sentido principal está en la internación, como decíamos, y en la necesidad de simplificar los procesos de internación. Por otro lado, cuando se profundiza o problematiza la falta de implementación, ¿no? El discurso no abarca pedidos de modificación o ampliación en ningún término. La ley está bien, no es necesario modificarla, lo que es necesario es implementarla, es decir, construir políticas públicas para esa implementación. Por otro lado, como decíamos, aparecen junto a estas notas periodísticas un conjunto de proyectos en las cámaras de diputados y senadores que ponen el eje en la modificación sustancial de la norma. Y digo sustancial porque ahora vamos a ver en una pequeña diapo cuáles son esas modificaciones. Acá van a ver dos escalas de colores. ¿Por qué? Porque los proyectos, primeros los que están en amarillitos, implican una modificación directamente a la ley de salud mental, ¿sí? Requieren la modificación de la ley de salud mental, y los que están abajo son proyectos que tocan temáticas de salud mental sin la necesidad de modificación de la norma, ¿sí? Yo voy a hacer un resumen, y acá agradezco particularmente a Ana Valero, Paula Cantor y Flavia Torricelli, que son quienes colaboraron dentro del grupo, quienes están trabajando con temas del Congreso de la Nación. Así que, bueno, como verán, todos los proyectos son presentados por, ahí se ve bien, por Coalición Cívica Pro UCR, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar un poquito los puntos solo de los primeros, ¿no? Entonces, en principio, los nudos que aparecen en esos proyectos de modificación son la eliminación de normativas. Digo, cada proyecto trabaja diferentes cuestiones. Esto es un resumen del conjunto de esos proyectos, ¿sí? La eliminación de normativas internacionales protectoras de los derechos para las personas, para la orientación de políticas públicas. En algunos de los proyectos desaparecen, por ejemplo, Caracas, Caracas y todo lo que viene vinculado a la OPS-OMS. Cuestionan profundamente la articulación entre el campo de la salud mental y los derechos humanos. Esto aparece fuertemente en todos los proyectos. Restablecen el concepto de peligrosidad. Hablan de peligrosidad para sí y para terceros, en tensión con el concepto de riesgo cierto e inminente. Hay una supresión de instrumentos de supervisión y protección de derechos. Aparece la eliminación del órgano de revisión. En algunos, el órgano de revisión pasa desde la Defensoría a el Ministerio de Salud. Restringe el derecho a contar con defensa jurídica.
es decir, desaparecen los abogados de derechos del artículo 22 y restricción al ámbito judicial vuelve el rol de la justicia bajo un papel tutelar y no de derechos. Y por último, hay una conceptualización relativa al campo de la salud mental centrada en el concepto de enfermedad, que reduce al ámbito biológico e individual los procesos complejos multideterminados, por eso el concepto de padecimiento que instituye la norma. Hay una redistribución de las incumbencias profesionales, la mayoría o casi todos los proyectos vuelven al rol del profesional médico psiquiatra como central y limitan absolutamente el rol de los equipos interdisciplinarios, derogan los artículos vinculados, hay uno de los proyectos que deroga todos los artículos que vinculan la interdisciplinariedad, derogan los artículos de la autoridad de aplicación sin una propuesta de quién debería ser la autoridad de aplicación si no es el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental. Hay una incorporación hay una incorporación de las internaciones en servicios de dispositivos especializados, es decir, los monovalentes pasan a ser servicios especializados públicos y privados. Y la última, que es un solo proyecto que trabaja este tema particularmente, que evidentemente viene de la mano de algunas corporaciones, que limitan la prohibición de la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones monovalentes, que es lo que dice la norma, pero lo limitan solo al ámbito público, pudiendo realizarse instituciones monovalentes dentro del ámbito privado. Estos son los puntos que tensionan los proyectos. Hay una buena que a partir de una propuesta muy acompañada por el Instituto, hemos presentado ante las comisiones de salud de la Cámara de Senadores y Diputados una nota firmada por 670 instituciones, investigadores, docentes, mismas facultades a través de los órganos de conducción de las facultades, de los institutos. Hemos presentado un pedido de que la norma no sea modificada en ningún término, y eso nos llevó a tener 3 reuniones como grupo de estudio, tanto en Senado con el presidente de la Comisión de Salud, doctor Shedlin, y también 2 reuniones, una con la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Mónica Fein, y una con el vicepresidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el doctor Daniel Goyam, donde ellos plantearon que agradecieron las firmas de los académicos que acompañaron esta nota, y lo que surge de estas reuniones es que por el momento ninguna de ambas comisiones estaría en condiciones de abrir un debate en torno a estos proyectos presentados. Me parece que en este sentido es importante destacar la fuerza que tienen. Bueno, sabemos que así, que acá nos acompaña Eduardo, que también puede contar, también ha presentado de las organizaciones de la sociedad civil un pedido al Congreso de la Nación de no modificación de la norma, pero creo que estas potencialidades que tiene la sociedad en su conjunto tienen impacto en las políticas y en este caso en las políticas de parte legislativas, ¿no? Así que bueno, a partir de esto yo quería empezar, listo. Queríamos empezar el debate con la riqueza que sé que cada uno de los invitados, invitadas que están aquí presentes van a poder problematizar esto que
que acabamos de presentar analíticamente desde el grupo de estudio. Así que bueno, abrimos el debate. Pensaba bueno, que tal vez Eduardo podía plantear, pensar con nosotros algunas cuestiones como qué significa implementar una ley con las características que tiene la ley de salud mental, la ley 26657, que produce cambios profundos culturales en una sociedad que incluye normas de fondos, ¿no? Que incluye normas civiles y que también incluye de alguna manera normas penales, normas como el artículo 34 en el tema de la internación, ¿no? Y cuando digo normas civiles, el Código Civil y Comercial también ha tomado en su nueva presentación la ley de salud mental, y las internaciones, que las leyes de salud mental también están amparadas por el Código Civil y Comercial. Y a tu criterio, ¿cuál sería el rol de la justicia y de los órganos garantes de derecho? ¿Y por qué crees que se tensiona tanto sobre estos puntos, ¿no? En estos proyectos, en la comunicación pública, en los medios de comunicación pública? Y por último, pensando en cómo construir esto, ¿no? Cómo seguir construyendo una ley posible, cómo se fortalecen estos actores garantes de derechos, ¿no? Bueno, ahí te dejo para pensar estos temas. Eduardo, gracias por acompañarnos. Gracias, Silvia, por la invitación. ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la invitación para participar hoy. La verdad que para mí es un placer compartir este encuentro con todos ustedes. A partir de la pregunta que vos realizabas y que creo que tiene diferentes puntos que quizás son complejos de responder de forma uniforme, lo primero que a mí se me ocurría o que reflexionaba en relación con esto tenía que ver con ir quizás a un aspecto más integral o estructural, más allá de la ley de salud mental, pero que la incluya a la ley y al código, como vos mencionabas, y que tiene que ver con qué implica implementar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto lo pensaba porque es un tratado que como saben, nuestro país ratificó, le otorgó jerarquía constitucional en el año 2014 y que establece a nivel internacional claras obligaciones para la Argentina en este sentido, en materia de discapacidad, que alcanzan, por supuesto, el colectivo de personas con discapacidad psicosocial, y dentro de esas obligaciones se encuentra la adecuación normativa, entre la que encontramos justamente la Ley de Salud Mental o el Código Civil, en gran parte también se reformó siguiendo algunos de los lineamientos que establece la Convención y otros tratados. Entonces me parece que este es un punto interesante para tener en cuenta a la hora de defender la ley y de estas tensiones que plantean los proyectos que vos mencionabas, tratando de justamente separar la ley de salud mental o el abordaje de la salud mental normativamente de tratados internacionales que son obligatorios, como es el caso de la Convención, y que volverían en definitiva inconstitucional una reforma a la ley de salud mental en materia de regresividad también, ¿no? Porque en los proyectos que vos mencionás siempre terminamos hablando de que restringimos derechos y no que los ampliamos, porque una reforma de la ley que amplíe derechos no estaría mal, como si una provincia, por ejemplo, sancionara una ley de salud mental que con un mayor alcance que la nacional. Entonces ese era el primer punto que pensaba, y que a esta reforma normativa que obliga a la Convención también se deben sumar otras políticas públicas estructurales en materia de discapacidad que como decía, alcanzan al colectivo de personas con discapacidad psicosocial, que personalmente creo que tendrían un impacto directo en las posibilidades de implementación de la ley de salud mental también. Y quizás, vistos de ese lado, tensionarían menos en el debate público, me parece. Con esto me refiero, por ejemplo, a la creación de servicios de apoyo personalizados y flexibles que la ley los trae como dispositivos para la externación, por ejemplo, y que desde el campo de la discapacidad se ven necesarios para garantizar una vida independiente, como es el caso de la asistencia personal, que es una demanda muy importante en este campo y que sería necesario también para implementar la ley.
reformar las políticas en materia de protección social, porque para que éstas garanticen efectivamente un nivel de vida adecuado, hoy basado este sistema únicamente en las pensiones no contributivas por discapacidad, que en muchos casos es el único ingreso que tienen las personas que están internadas en hospitales psiquiátricos, y que de ningún modo servirían para garantizar una vida autónoma, independiente, con dignidad, fuera de estas instituciones. Por otro lado, también generar, por supuesto, instancias de formación laboral, de capacitación, favorecer y apoyar los emprendimientos y los proyectos que las personas con discapacidad emprendan y los que formen parte. Producir información relevante en materia de discapacidad que incluye la información que se requiere en cuanto a la desinstitucionalización. El censo que trae la ley es un punto, un acercamiento a esta obligación en cuanto a la producción de información, por más que su primera versión fue incompleta en algún sentido, excluyó, como sabemos, las comunidades terapéuticas y no relevó quizás toda la información necesaria que el Estado requiere para diseñar las políticas públicas que son necesarias para que las personas salgan de los hospitales psiquiátricos. Generar también espacios de formación destinados a los profesionales y a los trabajadores que justamente integran diferentes dispositivos en materia de discapacidad y de salud mental, y que es algo necesario, y a lo que volveré después en relación con el otro punto de la pregunta, que tiene que ver con el rol de la justicia, justamente que también entra en conflicto en cuanto a su protagonismo para la defensa o no de la ley. Y también implementar programas de sensibilización, campañas de comunicación, que responde a otro de los puntos que vos mencionabas en tu exposición, en materia de inclusión de las personas con discapacidad, desde la perspectiva del modelo social, con el objetivo de romper los estereotipos que todavía pesan sobre la discapacidad, que es un colectivo diverso y que varían también de acuerdo al grupo al que nos referimos, si hablamos de discapacidad psicosocial relacionado con la peligrosidad, con la violencia, la infantilización relacionada con otros grupos dentro de la discapacidad, ¿no? Entonces, todas estas políticas que en definitiva impone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como cambios sistémicos, estructurales, creo que tendrían efectos directos en las posibilidades de implementación de la ley, más allá de la especificidad que esta temática tiene y que debería obviamente incluirse en el diseño de cada una de estas políticas que mencionaba. Pero si generamos sistemas de apoyo, si brindamos un acompañamiento a las personas con discapacidad, si favorecemos el acceso a prestaciones de protección social que sean adecuadas, seguramente quienes hoy viven en los hospitales psiquiátricos y que representan quizás la cara más cruel de la no implementación de la ley, podrían salir de ellos y no volver, que es una problemática también que sucede de forma reiterada en nuestro país, ¿no? Las reinternaciones de las personas que logran ser externadas de los hospitales psiquiátricos. Entonces, como primera conclusión a esto que venía diciendo, de la pregunta que vos hacías, Silvia, creo que lo que sucede en algunos aspectos de la ley de salud mental tiene que ver con déficit también en la implementación de otras políticas en materia de discapacidad, porque es un colectivo que está invisibilizado en la agenda pública, que no tiene ningún costo político para los gobiernos no implementar estas leyes, o que queda en la firma de la convención, y que hay avances aislados, pero que no logran ser sistémicos o estructurales, como vos marcabas quizás también en algunos hechos que mencionaste sobre nuevas aperturas de hospitales psiquiátricos y demás, y como en otras jurisdicciones sucede todo lo contrario, ¿no? No hay un abordaje quizás integral en ese sentido. Y en este punto, en relación con qué implica también la implementación de la ley, me parecía importante mencionar la asignación de recursos en materia de salud mental y de presupuesto como un requisito casi fundamental para lograr la implementación de la ley, sobre todo en nuestro país, donde nuestra propia ley inclusive trae una pauta presupuestaria, que es la del 10%, y que vemos que tampoco se cumple, tanto a nivel nacional como de los estados provinciales, ¿no? En ASIC analizamos anualmente el presupuesto y vemos que desde la sanción de la ley hasta la actualidad, en general nunca ha superado el 2%, y además su distribución es contraria a lo que la ley establece, o lo ha sido hasta ahora, ¿no? Principalmente
asignados los fondos a los hospitales monovalentes, en lugar de comenzar a redirigirse hacia la atención comunitaria. Después observamos, por ejemplo, el caso de la ciudad de Buenos Aires, que es quizás la jurisdicción que mantiene uno de los sistemas tutelares más grandes del país, después de la provincia de Buenos Aires. Y también lo que vemos en relación con la asignación de recursos es llamativo, porque la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a su presupuesto, asigna un porcentaje que quizás alcanza o está mucho más cercano al 10% que establece la ley, ronda el 8%. Sin embargo, el 80% de esos recursos se sigue asignando a 4 hospitales monovalentes que no tienen ningún plan de adecuación a la ley, por ejemplo. Inclusive esta distribución se repite año tras año, evidencia que los hospitales monovalentes en la ciudad no se están adecuando, no hay planes de adecuación aprobados por resoluciones, por ejemplo, presentados ante la autoridad de aplicación de la ley. Tampoco vemos que este 8% que se acerca al 10%, como decía que establece la ley, haya significado que la atención de la salud mental esté presente de forma eficiente o suficiente en los hospitales generales, que cuenten con servicios de internación, en los centros de atención primaria. Y un caso paradigmático que me parecía interesante traer al encuentro de hoy tiene que ver con el programa de externación asistida del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad, porque este programa justamente en sus objetivos plantea algo que en definitiva implica cumplir la ley, que es asistir a las personas que se encuentran en situación de alta en los hospitales psiquiátricos para su externación. El último análisis que nosotros pudimos realizar en relación al presupuesto de este programa del año 2021 y el aprobado en el año 2022, indicaba que sus recursos se reducían un 97,7% de un año a otro, es decir, era un programa prácticamente desfinanciado, cuando estamos hablando de, dentro de ese 8%, un programa que podemos identificar como que cumple los objetivos que la ley establece, como prácticamente es desfinanciado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y eso me parece que es llamativo y evidencia que en definitiva muchos de los problemas que suelen ser causa de la ley para algunas personas, en definitiva son problemas en la gestión o en el déficit en las políticas públicas para implementar la ley. Y este resumen en relación con el presupuesto lo hacía porque quería vincularlo también a otro de los puntos que vos mencionabas en la pregunta, que es el rol del Poder Judicial. Ante un contexto donde vemos que las políticas públicas para implementar la ley no abundan, o por lo menos no abundan en todo el país, y los derechos de las personas con discapacidad psicosocial siguen siendo vulnerados porque hay miles de personas que todavía, principalmente haciendo foco en aquellas que todavía están internadas en hospitales psiquiátricos institucionalizadas, siguen siendo vulnerados por este déficit de las políticas públicas. El Poder Judicial ocupa un rol fundamental para tratar de garantizar que esos derechos se respeten, se cumplan, y sobre todo para las personas que atraviesan una internación o que se encuentran en un proceso de restricción de la capacidad jurídica, por ejemplo, también algo que todavía persiste en contra de los estándares de la Convención y de lo que la propia Ley de Salud Mental establece en temas de capacidad. Y lamentablemente lo que observamos es que, a pesar de la Convención, de la ley, el rol de la justicia también se diluye en este sentido, ¿no? Todavía hay sentencias que reproducen estereotipos relacionados con una perspectiva biomédica, normalizante, capacitista, y la formación de los operadores y de las operadores del sistema judicial creo que constituye un punto fundamental para lograr la implementación de la ley. En relación con la pregunta que vos mencionabas, esto también se vincula con lo referido al sistema penal, ¿no? Cómo el sistema penal todavía impone medidas de seguridad, que son internaciones involuntarias, sin seguir los lineamientos que establece la Ley de Salud Mental en muchas oportunidades, ¿no? Sin seguir los criterios de riesgo cierto inminente, sin establecer plazos que sean acordes justamente a la existencia de estos criterios que la propia ley establece, y vemos cómo esto implica a 12 años de la ley que se produzcan situaciones como la de los médicos imputados en el Hospital Borda, justamente por entender que no existe criterio de internación cuando la justicia penal
desoye en algún sentido la ley de salud mental y los criterios que se establece, en lugar de interpretar las medidas de seguridad que en el ámbito penal se aplican a la luz de la ley de salud mental, que es, por supuesto, una ley posterior al Código Penal, ¿no? Y sobre este punto de la justicia, también quería traer un ejemplo de un caso en el que ASIC es parte, que es el caso SAF contra el Estado Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, que para quienes no lo conocen, lo resumo brevemente, es un caso en donde se demandó a la Ciudad de Buenos Aires y al Estado Nacional por la situación de las personas que están internadas en situación de alta, también en hospitales psiquiátricos, y que no salen de ellos porque no existen dispositivos residenciales que permitan su externación. En el 2015 la justicia emitió una sentencia garantizando los derechos de este colectivo, obligando al Estado Nacional, obligándole a la Ciudad de Buenos Aires, que eran donde se encontraban principalmente ubicadas las personas en este caso. Y sin embargo, desde la fecha hasta la actualidad, el periodo de la ejecución de la sentencia, que era donde la justicia era todavía más importante aún, porque sabemos que muchas veces las sentencias no se cumplen o que el Estado no las cumple. Directamente, perdón, no sé si alguien quería intervenir. El rol de la justicia en esta etapa de implementación de la sentencia fue totalmente ignorar los derechos de las personas con discapacidad y no impulsar ninguna acción que permitiera o que obligara a la Ciudad de Buenos Aires y al Estado Nacional a cumplir con la orden que la propia justicia había dictado. En este proceso nosotros, por ejemplo, informamos esto que les mencionaba anteriormente en relación con el déficit o con el desfinanciamiento de este programa de externación asistida, y nada pasó a nivel judicial. Entonces, en este sentido, donde hay déficit en la política pública, donde hay falta de recursos presupuestarios, donde la justicia tampoco asume un rol de garante en definitiva, creo que lo que queda claro es que para implementar la ley lo que es necesario es voluntad política, porque no hay una justicia que logre torcer ese déficit de las políticas públicas, los recursos no se asignan en las provincias y a nivel nacional, y creo que ese es un gran problema, ¿no? ¿Cómo hacer para que, en definitiva, la falta de voluntad política se transforme en que haya un costo por no cumplir la ley y que la sociedad, en definitiva, demande ese cumplimiento? Para cerrar, y como último punto que se mencionaba en la pregunta, en relación con los órganos de protección, creo que en este sentido el lugar que ocupa la unidad de letrados, el órgano de revisión, también es fundamental porque, en definitiva, son garantes de los derechos de todas estas personas que están siendo vulnerados en la actualidad. Hay un mayor control y eso evita un montón de situaciones que se producían anteriormente o antes de la ley, o hay quizás consecuencias que antes no pasaban, y que son en definitiva mecanismos que crea la ley para proteger estos derechos, para evitar abusos, y que creo que se fortalecen en primer lugar garantizando su existencia en todo el país, porque esto no sucede y a veces nos quedamos con lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, que son donde existe el órgano de revisión, o hay una unidad de letrados para todas las personas internadas en la ciudad, y esto no pasa en todo el país, y me parece que es fundamental que existan, que se promueva su creación. Y también creo que se fortalecen empoderando a las personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Porque si en definitiva ellas no conocen sus derechos, no pueden reclamar su cumplimiento, creo que es difícil también que si ya de por sí no existen estos organismos, otras agencias del Estado dedicadas al acceso a la justicia reciban las denuncias y los reclamos de este colectivo, ¿no? Y empiecen a formarse en materia de salud mental, y empiecen a tener que dar una respuesta a las demandas del colectivo de la discapacidad psicosocial, que en definitiva no vemos que hayan tampoco instancias de formación, de empoderamiento, que se apoyen los grupos de apoyo mutuo, valga la redundancia, en este sentido, que se fortalezcan estos espacios y que en definitiva conozcan la ley y la defiendan y se transformen en un actor clave en la defensa de la ley ante posibles reformas, ¿no? Que creo que en definitiva es una voz fundamental en este contexto. Creo que la resistencia que generan estos organismos es porque se los ve como amenaza a las internaciones, porque el discurso
que por lo menos observo público tiene que ver con esto que vos mencionabas, con las internaciones en materia de salud mental, y pareciera que la unidad de letrados y el órgano de revisión, en definitiva, son promotores de la no internación en lugar de defensores de derechos, ¿no? Y las personas con discapacidad psicosocial siguen siendo vistas de alguna manera como objeto de derecho y no como sujeto, y ese todavía también es un problema. Bueno, Gracias, por el Eduardo. tiempo concluyo con esta idea. Muchas gracias. Gracias. Bueno, abriste un montón de instancias para pensar y repensar. Y bueno, planteaste como último tema el tema de la internación, ¿no? Y a mí me parecía como interesante preguntarle a Santiago, ¿por qué crees que la instancia de internación, tanto en los proyectos que aparecen en las cámaras de diputados, particularmente diputados, es más donde está presentados, y también en los medios de comunicación, porque la internación vuelve a aparecer como la principal y única instancia terapéutica, digamos, para los sujetos con padecimientos psíquicos y para aquellos eh, vinculados al consumo problemático, ¿no? ¿Qué disputas de sentido ves ahí? ¿No? ¿Qué pensás en esta cuestión de que vuelve a aparecer el concepto de peligrosidad en el campo de la salud mental? Y en esto vos podés como problematizar, pensar junto a nosotros, ¿no? Y por último, sobre, vuelvo a que siempre haya algo que nos permita no solo hacer un diagnóstico, sino las potencialidades que tenemos como grupalidades en que se cumpla la ley. ¿Sobre qué líneas pensás que se debe avanzar para que la ley se cumpla en torno a una internación cuidadosa, ¿no? Cuidadosa tanto voluntaria como involuntaria, ¿no? En aquellos casos que son necesarias las internaciones, ¿cómo pensar en este concepto, en internaciones cuidadosas? Bueno, adelante y gracias por estar, Santiago. Sabemos que recién llegado, así que gracias. El agradecido soy yo, Silvia, muy agradecido por la invitación. ¿Me escuchan bien? Bárbaro, gracias por mover la cabeza, es muy importante en estas aulas virtuales, que es el, el contacto más próximo, es el movimiento de lo que se ve. A ver, coincido con casi todas las cosas que dijo recién Eduardo. Yo quisiera, me gustaría dar si es posible, hacer una mini introducción un poco más general. Yo he pensado mucho este tema, lo he discutido mucho, he cambiado muchas veces de opinión también, he aprendido muchas cosas. He aprendido muchas cosas hablando, creo que la interdisciplina nos enseña muchísimo. Como decía Pichon Rivière, el grupo sabe más que el individuo. Creo que el problema de fondo es político y es cultural. Creo que estamos hablando demasiado de la ley, que hay una fetichización del tema, que no estamos hablando de los temas de fondo, de los problemas del campo de la salud mental, y nos quedamos atascados en una ley. Y me parece que todos tenemos la suficiente experiencia política como para saber que el mundo no se cambia con leyes. La ley de salud mental es una ley importante, es una ley ampliatoria de derechos. Por lo tanto, no hay nada que discutir ahí. La Convención del 2006 forma parte del plexo legal argentino y hasta ese mismo nuevo paradigma está en el nuevo Código Civil y Comercial del 2015. Cualquier cosa vos corregime, Eduardo, porque yo soy médico, no abogado. Es decir, si la ley se derogara hoy porque viene la hada mala y la deroga, sus fundamentos estarían en pie igual. Entonces, me parece que acá tenemos que dejar de hablar de ley y empezar a hablar de salud pública. Muchas veces yo tengo la sensación de que estamos como en el cuadro famoso de René Magritte, esto no es una pipa, y en realidad lo que es una representación de una pipa.
con un dibujo de una pipa uno no puede fumar. Entonces es una pipa, pero no es una pipa. Creo que nosotros hemos confundido la transformación real del campo de la salud mental con una narrativa de transformación. Y en un sentido muy narcisista y muy ombliguista y muy academicista, y estoy hablando en primera persona del plural y me incluyo, mientras los loquitos se siguen cagando de hambre, si me disculpan la expresión, nosotros estamos en el pizarrón pensando jugadas maravillosas. Yo tengo una amiga muy querida, que es la actual vicepresidenta de APSA, que dice, más Berazategui, menos Trieste. Nos hemos enamorado también fetichísticamente de una reforma hermosa, muy bonita, pero en una ciudad con un presupuesto 10 veces mayor que la ciudad de Buenos Aires, una ciudad pequeña en el este de Europa, en una parte rica de Europa. Y ustedes saben que Italia tiene una parte rica y una parte pobre. Y cuando el Milan viene a Nápoles a jugar al fútbol, lo reciben con carteles que dicen bienvenidos a Italia. Entonces, pero nosotros tenemos una provincia de Buenos Aires, tenemos un interior de la provincia de La Rioja. Yo creo que nosotros tendríamos que estar hablando de salud pública más que de leyes. Personalmente no tengo la impresión de que ninguno de los proyectos que están dando vuelta vaya a tener ningún éxito. Lo hemos conversado con Goyán, lo hemos conversado con otras personas del Parlamento. Creo que ahí hay un residuo débil, ya débil, de una psiquiatría que tiene que quedar en el pasado. Pero también creo que la ley no es perfecta y que es un texto que tiene que seguirse trabajando. Yo considero un gran error político culpar a la ley de todos los males del sistema sanitario, tanto como tomar a la ley como una Biblia, como el texto sagrado, como el Corán, y decir, acá está toda la fuente de saber y justicia. La ley no generó las condiciones de implementación, la ley no permitió el aumento del presupuesto necesario, entre el 2 y el 10%, faltó aclarar que es un % del presupuesto general de salud, porque también habría que discutir cuál es el presupuesto de salud, porque tal vez con el 10% tampoco alcanza. La discusión de fondo es en qué mundo queremos vivir, qué lugar le vamos a dar a la diferencia, qué lugar le damos a la locura, hasta qué punto aceptamos la medicalización de la vida cotidiana, la diagnostiquización de la vida cotidiana. ¿Cuál es el concepto de discapacidad que vamos a aceptar para convivir? La discusión de fondo es si vamos hacia un mundo justo e inclusivo o si vamos hacia un mundo caracterizado por el individualismo y la separación de lo diferente. Esas discusiones están muy lejos del texto frío de una ley. Todos saben que hay leyes de distintos tipos, ¿no es cierto? La ley que viene a coronar un cambio social que ya sucedió es una ley que sale con fritas. Por ejemplo, la del matrimonio igualitario. Era un cambio cultural que ya estaba realizado. La ley de aborto también, un poco menos realizado, porque hay mucha resistencia, pero se trata de autorizar una práctica específica y de garantizarla. Ahora, nosotros no podemos hacer la revolución con una ley de salud mental. En Argentina hay 5.000 barrios carenciados donde viven cerca de 5 millones de personas. Es decir, no se cumple el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, queridos colegas. No es la ley de salud mental la única que no se cumple. No se cumple la Constitución Nacional. Igual remuneración por igual tarea, derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay 5.000, 10.000 personas viviendo en instituciones monovalentes? ¿Porque hay un psiquiatra malo que las quiere tener encerradas? No, son gente pobre, metida dentro de una estructura injusta, en un país rico de recursos y tremendamente injusto como el nuestro, en el cual se han roto todos los récords históricos de pobreza, de indigencia y de escasez de todos los derechos básicos, por ejemplo, la vivienda. Cada vez vemos más gente tirada en las calles. Ustedes saben que según la Organización Mundial de la Salud, para el 2050, que está a la vuelta de la esquina, la enfermedad más frecuente de todas en el mundo, superando las cardiovasculares por primera vez, las transmisibles, va a ser la depresión.
¿Cómo podemos hacer una lectura mínima, inicial, preliminar de este dato horroroso y catastrófico? Mi respuesta primera, intuitiva, es la siguiente. Hemos fracasado por completo como civilización en el diseño de un mundo inclusivo y justo. Hemos fracasado. Entonces, nosotros no podemos dejar de ver el analfabetismo político de nuestros dirigentes en relación a salud mental, en relación a género, en relación a cambio ambiental, y no podemos pretender que de un día para el otro se comprenda que el modelo de atención tiene que ser de base comunitaria, que de un día para el otro se comprenda que la internación tiene que ser un recurso breve, específico. Esto forma parte de un cambio cultural que es la discusión del mundo en el que nos gustaría vivir. Yo creo que aquí, en este grupo de personas que estamos juntos, yo conozco a 3 o 4, hay una coincidencia muy grande en relación al trasfondo político. ¿En qué mundo nos gustaría vivir? ¿Cómo nos gustaría que sea la atención de la salud? ¿Qué rol cumple la salud en un proyecto de mundo? Porque cuando uno dice que la salud es un derecho, uno está posicionándose políticamente en un lugar muy particular. Uno está diciendo, bueno, en un mundo en donde todos y todas tengamos un lugar para existir y para poder tener un proyecto de vida, se necesita la salud, la educación, el acceso a los medios culturales, el acceso a los recursos básicos de vivienda, a la heladera con comida, a la luz eléctrica, al agua potable, a las cloacas. Toda esta discusión es la que está en el fondo mientras nosotros discutimos específicamente la ley de salud mental, que debe ser la ley más comentada de la historia legislativa argentina. Yo no conozco ningún otro caso donde haya tantas actividades para juntarse a discutir sobre una ley. Y yo, que mi formación básica es de médico, lo que digo es, hay hospitales donde no hay medicación para la atención de las excitaciones psicomotrices. El Hospital General no ha sido dotado de las herramientas que tendría que haber sido dotado para atender los casos más complejos, que los rebotan y terminan en los monovalentes, que siguen cumpliendo un rol fundamental en el sistema sanitario. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad pura y llana. Se ha disparado estrepitosamente el consumo de sustancias. Con la pandemia esto empeoró muchísimo. Tenemos una escasez enorme de profesionales capacitados para atender la demanda creciente en el terreno infanto-juvenil, que es la parte nunca mencionada en las discusiones sanitarias. La tasa de suicidio se disparó de manera muy alarmante entre adolescentes. Uno trata de no decir esto en los medios de comunicación, en todo el mundo, pero específicamente con la pandemia. Al mismo tiempo, todos los años se mueren 5 millones de chicos menores de 5 años en el mundo por desnutrición. Uno de ellos fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta semana. Entonces, nosotros estamos muy especializados en contar los millones de muertos por la pandemia, que estarán en 7, 8 en todo el mundo, pero no hablamos de los 5 millones de chicos. Recomiendo visitar con frecuencia la página de Oxfam, que seguramente ustedes la conocerán, la ONG de ONGs, con sede en Oxford, que estudia el hambre y la pobreza, con números. Una persona atascada en una institución manicomial durante décadas es un caso particular de la injusticia social. No muy diferente de una persona que tuvo que hacer cuarentena en la calle o en una villa miseria. Es imposible justicia sanitaria sin justicia social. Es absolutamente imposible de concebir. La ley ha quedado como un hermoso, esto no es una pipa, esto no es una transformación del campo de la salud mental. Hablábamos con gente de Varela, de Florencio Varela y de Berazategui, desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde estamos planificando algunas acciones en el territorio, como por ejemplo un curso, junto con los directores de salud mental, por supuesto, escuchando cuál es la necesidad y la demanda, un curso para personal administrativo, porque han detectado que en los centros de atención del primer nivel, los administrativos salen corriendo cuando ven usuarios de salud mental. O los maltratan, o se ponen nerviosos, o se encierran y no atienden la puerta.
con lo cual se genera una situación reverberante de malentendido, el usuario se pone peor, el empleado se pone peor. La situación real sobre el territorio está muy por detrás de nuestras discusiones teórico-políticas. Sigue predominando la cultura hospitalocéntrica y ambulanciocéntrica. La gente en el barrio dice, llévenselo y tráiganmelo curado. Entonces, eso tampoco lo cambiamos con la ley. Y volviendo al inicio, discúlpenme toda esta digresión, la realidad solo se cambia con políticas activas, con gran decisión política, con una decisión política sostenida en el tiempo. Miren lo que pasó con la ley de medios en nuestro país. La ley de medios que fue mucho más discutida aún que la ley de salud mental. ¿Cuánto duró? Vino Macri con un decreto, la descuajeringó en 5 segundos. Y hoy tenemos de vuelta un sistema de medios hegemónicos que son los que instalan el sentido común. Entonces, hay una lucha cultural indispensable que nosotros tenemos que salir a dar como comunicadores. ¿Qué es la locura? ¿Qué no es la locura? ¿A cuándo tenemos que consultar y cuándo no? ¿Cómo se convive con la diferencia? ¿Qué pasa con esta medicina que aparece en los medios de comunicación que te explica cómo tenés que vivir y cuándo estás enfermo y dónde tenés que ir a comprar los remedios o la dieta de Cormillot? Insisto, me parece que nos estamos quedando cortos hablando solamente de la ley y temo, y lo digo incluyéndome como actor de esta situación, que no nos estemos colocando en el nivel de la historia en el que tendríamos que estarnos colocando. Un sistema de atención de base comunitaria necesita muchos años de construcción. Ni siquiera hemos empezado. No hay que hablar de manicomio, hay que hablar del sistema de atención de base comunitaria. El manicomio va a desaparecer cuando deje de ser necesario. Y en este momento sigue siendo necesario porque nadie recibe esos pacientes. Y a mí me consta personalmente de la abnegación y el sacrificio de psicólogos, psiquiatras, enfermeros, en el cuidado de las personas más pobres, más afectadas, más marginadas, a las que muchas veces desde sus propios magros sueldos les terminan pagando la ropa y la comida que les falta. Convertir esto en una discusión entre psiquiatras y psicólogos es otro gran error. Esta es una discusión de derechos humanos y es una discusión política. ¿Cómo se hace para convertir un sistema hospitalocéntrico en un país empobrecido en un sistema de base comunitaria? Es necesario cambiar una mentalidad, un paradigma que no se cambia simplemente firmando un convenio internacional con rango constitucional, ni tampoco redactando una ley. ¿La ley es importante? Sí. ¿Estamos mejor con ella que sin ella? Sí. ¿Estamos en contra de la lógica manicomial? Por supuesto. Estamos en contra de la injusticia social. Quisiéramos un sistema en donde todos y todas tuvieran una cabida para poder ejercitar con libertad sus diferencias subjetivas, sus elecciones religiosas, sexuales, etcétera, por supuesto. No creo que estemos bien encaminados si cada vez que nos juntamos volvemos a hablar de la ley de salud mental. Creo que tenemos que ampliar nuestra bandeja de opciones y empezar a pensar verdaderas estrategias de persuasión de los hacedores de política y también de transformación cultural de la población. Y me temo que no lo estaríamos logrando. Esto es lo que yo quería transmitir hoy aquí en esta reunión con colegas y amigos. Creo que tenemos que abrir un poco el abanico, trabajar en equipo, saber que nadie sirve para todo. Eso lo sabemos todos los que atendemos personas. Gracias, Santiago. La verdad abriste varias líneas también, como Eduardo. Para nosotros, cuando planteamos el desayuno de coyuntura en torno a la ley, es abrir estos debates, no quedarnos en la ley. La ley es parte del debate y como vos lo traes muy bien, ¿no? Hay que pensar las prácticas, las constituciones políticas, porque la ley es parte de eso, ¿no? Así que agradezco mucho tu intervención y vamos a nuestra querida Graciela Saldúvar
Yo digo con apellido porque hay dos Gracielas hoy en el panel. Sí, la Touce. El dúo. Eh, bueno, Graciela, en realidad cuando pensamos en que vos te incorpores al panel, pensamos en cómo construir prácticas comunitarias, ¿no? Cómo pensar la construcción de las prácticas territoriales, las prácticas interdisciplinarias, pero que no queden solo como Santiago traía, no solo lo sanitario restringido, sino cómo pensar lo sanitario ampliado, ¿no? Cómo esas prácticas comunitarias deberían desarrollarse o pensás que faltan para desarrollarse, ¿no? Uno ha visto a lo largo de su carrera de investigación varias instancias donde esas prácticas se desarrollan. Estamos en un contexto muy difícil, como Santiago lo venía estableciendo, pero bueno, ahí va tu intervención, ¿no? ¿Y qué cosas faltarían, Graciela, para realmente que se potencien esas prácticas comunitarias, sociales, territoriales? Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Y bueno, no sé si me van a incorporar al el PowerPoint o no. ¿Es posible? Sí, lo podés hacer, ahí está. Yo no puedo. Ahí está, sí, sí. Ahí está, ahí está. Sí, no sé si lo alcanzan a ver. Bueno, un poco me quedé Amplíalo, ahí muy está, perfecto. interpelada por la última intervención de Levin, porque es cierto que poner solo el eje en las cuestiones de la ley es olvidar justamente los propósitos necesarios de cambio y los déficits que aún con la ley existen, ¿no? Entonces, un poco pensar ante la pregunta que me hicieron sobre qué antecedentes y lo interpelan a la ley y también los límites que esta ley tiene y cómo pueden dialogar prácticas que justamente el eje es resistir a la crueldad y que asocia locura y peligrosidad que vuelve a reiterarse ante las demandas de cambio de la ley. No es un tema menor el caso Chano, ni es un tema menor cómo se insiste sobre estas cuestiones, sobre la necesidad otra vez, del encierro, ¿no? Y creo que un poco retomar algunas pautas históricas que parecen olvidadas a veces, es como clave, ¿no? Parece un poco una visión historicista, pero no me parece menor, aunque sean todas gente que estemos en el campo y promovemos justamente la posibilidad de la desinstitucionalización, recordar, por ejemplo, a Caminos de la Colonia Federal de Entre Ríos, que fue también una apuesta importante para las comunidades terapéuticas en ese momento, y generar dispositivos creativos. No olvidarnos del Policlínico de Lanús, por ejemplo, de Mauricio Macri, Mauricio Macri, perdón, el lapsus fatal, para interpretar en este campo. Mauricio Goldenberg. No, pero perdón, todos somos sujetos del inconsciente. Ese es otro malentendido. Los lapsus nos hacen humanos, no nos hacen boludos, nos hacen humanos. Así que buenísimo. Boluda, sí. Uno dice Mauricio y sale eso. Esa es la pregnancia del poder también. 100%, está Bueno, perfecto. sí, volvemos a Goldenberg y al Policlínico de Lanús. Yo creo que esta marca, que para las nuevas generaciones está olvidada, es como central la novela, retomarla sobre lo que pensar en un servicio más integral, consultorios externos, trabajo con niñeces, adolescencias, adultos, con interconsultas. Estoy hablando en lenguaje inclusivo, cosa que no existía en ese momento, pero sí existían los estudios epidemiológicos, las interconsultas, y cómo creo que fue clave pensar en las profesiones que fueron convocadas, ¿no? Con varios enfoques, y creo que esto también es importante a veces cuando hay un dominio tan fuerte de algunos paradigmas, ¿no? Disculpen. Para mí es un tema no menor tampoco, cómo persisten cambios que fueron no reversibles en los países desarrollados. Y el caso típico es el caso de Basaglia en Italia, el proyecto de la ley 180, justo contemporánea con la ley de aborto en Italia, con la iglesia presente,
que nacieron a partir de movimientos sociales al Parlamento. Y creo que este tema central que Basaglia insistía, cómo desde abajo puede producir cambios y no pensar, como decía recién Levin, en las leyes que están en el Parlamento que reflejan intereses, por supuesto, de la derecha, como Esper y Píparo, que son los que leí como ley, que es la derogación de toda la ley de salud mental, está indicando, digamos, desde ese lugar qué es lo que pretenden, ¿no es cierto? En este sentido, entonces, lo de Italia, que ha marcado una idea de atención continua, de creación de redes, de alojamientos asistidos, de cooperativas de trabajo, etcétera, y sobre todo impactó en las representaciones, ¿no? de la locura. Creo que para nosotros fue como clave, tal vez algunos lo recuerdan, de los que son antiguos como yo, que cuando se inicia la democracia se intenta hacer un cambio de la desinstitucionalización y se convocó en ese evento extraordinario que fue alrededor de fines de los 80 al movimiento italiano, ¿no es cierto? Se hicieron en la Facultad de Medicina unos eventos extraordinarios con tensiones incluso sobre esta propuesta de los italianos, hasta con algunos psicoanalistas que pensaban, bueno, que no era, lo central eran otras cosas, ¿no? Lo recuerdo porque fue parte también de ese movimiento extraordinario que luego fue como mermando y que ahora solo discutimos de la ley y no la necesidad de agruparnos, ¿no? Integrarnos en otras historias que recuperan esta idea de la desinstitucionalización. ¿Cómo hago para pasar a la próxima? Ajá. Centralmente, el otro elemento que quería como plantear es la cuestión de Río Negro, porque cuando todos hablamos de la aplicación o no de la ley, olvidamos, por ejemplo, que desde el año 1988 existe una ley de reconversión del hospital de Allen, por ejemplo, que era un loquero, no es cierto, un manicomio, y que se promulga la ley 2440 de promoción sanitaria de las personas que padecen sufrimiento mental y que el eje de esa ley fue la reinserción comunitaria como valor, como estrategia, ¿no es cierto? Y priorizando servicios para cuidar, acompañar, autonomizar y promover instituciones en la comunidad. El primer eje central de esto fue fortalecer y reconstruir la red social y de ayuda mutua de los usuarios. Esto es como clave, me parece que estuvo en esta política planteada. La atención de la crisis en los propios territorios, la inclusión con garantías de derechos y los trabajos intersectoriales en redes para fomentar el involucramiento responsable y disminuir el estigma social. Para mí en particular y para mi grupo de trabajo de la universidad, esto es muy importante. Teníamos una pasantía en la provincia de Río Negro, que podían acudir a los alumnos a ver que había un proyecto posible, con todos los límites económicos, sociales, incluso disciplinares, pero era posible constituir este espacio, ¿no? De desmanicomalización. Pero bueno, el equipo de allí, de uno de los lugares de la provincia de Río Negro, más una alumna que fue enviada, que era parte de una pasante, tuvieron un accidente fatal y a partir de esto, esta pasantía, que fue muy importante para el intercambio, que incluso la proponíamos para medicina u otros lugares que podían hacer este tipo de cuestiones, fue, digamos, suspendida en función de la demanda que apareció en relación a este accidente fatal. Lo cito porque es una marca también posible sobre la falta de cuidado incluso para los equipos de salud en esas rutas donde lo que vale es los transportes, ¿no? Frutihortícolas más importantes y nada, no deja de ser algo importante a retomar y ver sobre esta experiencia a recuperar. Sí, ¿sigo? Ay, no, Sí, Graciela, podés pasar la voz, ahí está. tengo, bueno, me parece que no. Bueno, si ustedes me escuchan, yo sigo conversando y nada, porque no. Graciela, te escuchamos lo más bien. Si querés acá entonces la presentación. Si no, Volver a entrar a ver ahora. no, pero estás adentro, ¿eh? Se te puede escuchar perfecto. Bueno, la verdad es que, no sé cuál es el problema. Tengo un problema acá en la computadora, así que es probable de que
voy a seguir, bueno, conversando sobre estas cuestiones y retomando un poco. Después de lo de Río Negro, yo creo que la importancia que tuvo el proyecto Basagliano sobre algunas de las cuestiones en nuestra realidad ha sido muy importante. Para ser más rápido en estas nominaciones que hago, quisiera tomar el Frente de Artistas del Borda, que surge en el 1984, que propone incorporar el arte como herramienta de transformación y vínculos de las personas internadas o externadas. A partir de este frente se desarrollaron historias particulares en talleres artísticos, de teatro, de música, de danza, de plástica, de fotografía, y se realizaron diversos espacios con el eje de la desmanicomialización. Yo insisto en esto porque también esto marca la posibilidad de articular incluso con otros espacios que también se proponen, los espacios de la desmanicomialización. Por ejemplo, que es el caso del MOI, donde se articula con el movimiento de ocupantes inquilinos y con organizaciones de educación popular y otros movimientos sociales para desarrollar emprendimientos, procesos de cooperativas de vivienda, transferencias con diversos actores universitarios, etc. Y el MOI, como organización social del hábitat y de la vivienda, realizó algunas cooperativas cercanas a barracas y promoviendo integración y la autogestión de políticas, ¿no? Surge así el PIC, que es el programa de integración comunitaria, para acompañar justamente esta inclusión en los programas de viviendas, para justamente estas viviendas cooperativas. Insisto sobre esto, y el otro proyecto que también lo recupero como muy importante es el PREA, que desde 1999 genera un espacio de posibilidad de acompañar el alta para enfrentar situaciones sociales y económicas para poder afrontar esta vida en comunidad. Incorpora distintos dispositivos con prácticas diferenciales como educativas, de capacitación, deportivas, etc. Y se incorporan en viviendas en la comunidad, en casas convivenciales, ¿no? Creo que esto es como muy importante también, y el otro hospital que también tiene programas parecidos con casas de convivencia es Melchor Romero, cercano a La Plata. El otro proyecto que yo también quería como señalar como muy importante y que nos permitió pensar la posibilidad de la comunicación fue la Colifata, que es la radio de los internos y externos del Borda, donde es reconocida como la primera radio que transmite desde un hospital y es neuropsiquiátrico, y se propone el cruce de salud mental y comunicación. Y por otra parte, generar un espacio para disminuir el estigma social de la locura y generar, digamos, la promoción de recursos simbólicos, favoreciendo la autonomía y los derechos de los ciudadanos. Yo no sé cómo, ¿hasta ahora me están escuchando? Sí, Perfecto. te escuchamos perfecto. El tema es que no sé cómo hacer para volver al power que estaba bonito. Bueno, lo dejaremos información para entrar a la reunión otra vez. Graciela, vos estás perfecta, te vemos perfecto, así que si podés ir concluyendo la presentación así. Ay, bueno, sí. La pregunta es sobre cómo poder afianzar los procesos de construcción interdisciplinarios, y a mí me parece que un tema como clave es la creación de esos espacios sustitutivos, ¿no es cierto? Esos dispositivos sustitutivos a la lógica manicomial, y que requieren, por supuesto, propuestas para la atención, rehabilitación e inclusión social de las personas con padecimiento. A mí me pareció como muy importante estas cuestiones que señalaba Paulo Amaranto. Frente a espacios asilares, alienados y heterónomos, la necesidad de propuestas de dispositivos que aborden con abordajes comunitarios y con perspectivas de derechos es central para poder garantizar que acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la recreación, y tienen que ser orientados a la integración y la cogestión en la producción de subjetividades. Por eso a mí me parece que propiciar estos proyectos de autonomía son como centrales
en la posibilidad de ir generando estos espacios de intercambio comunitario. Para pensar justamente esta participación, generar espacios de diagnósticos participativos de Contraloría Social son como claves en la posibilidad justamente de promover intersectorialmente esos monitoreos y esa autogestión. Y a mí me parece que también que es clave resignificar los sentidos y significados que estos usuarios dan a los servicios y a las diferentes prácticas en salud mental y qué condiciones de posibilidad tenemos para esa externación y la inclusión social. Cuando indagamos dos grupos, uno con internaciones actuales o anteriores mayores a 1 año y otro con internaciones menores a un año, registramos que fue significativo el lugar de los servicios como lugares de contención y cuidado y posibilitadores de sostener esa externación. La vivienda y la inclusión laboral son dimensiones claves, es imposible sin pensar esto, ¿no es cierto? Y si no, son promotores de incertidumbres cuando eso no se viabiliza. También vimos que es relevante en los usuarios que atravesaron procesos más largos de internación, el lugar que ocupa y adquiere la centralidad en la hospitalización en la vida y cómo contemplar los intercambios y participaciones en otros espacios socioculturales se convierten como clave y se define así la posibilidad de otras lógicas, ¿no es cierto?, que pueden interferir o no a esos proyectos, a esos intereses. Es también como un aspecto a considerar cómo podemos generar otras propuestas. Yo creo que Graciela, ya estamos en horario para poder no, abrir. lo que pasa es que me he quedado absolutamente sin la posibilidad de mostrar lo que tenía. Bueno, Si te parece, vamos cerrando y después puede haber un espacio, si lo podemos solucionar, para mostrarlo. Bueno, está bien, sí. No, hablemos sobre este desayuno, hablemos sobre la ley de salud mental, era un poco para retomar justamente cómo puede haber espacios o lugares que promuevan este tipo de posibilidades, siempre y cuando haya un acompañamiento y una integración en la sociedad. Creo que la propuesta más clara es poder retrabajar en las universidades y en los lugares de formación que esto vuelva a tomarse, que ha quedado bastante invisibilizado en el último tiempo, y creo que es una posibilidad también para repensar cómo se afianzan justo la construcción de estos procesos interdisciplinarios e intersectoriales, ¿no es cierto?, que permita justamente generar la posibilidad de diagnósticos más participativos, también de Contraloría Social, y poder pensar también en cómo monitorear y autogestionar nuevas estrategias y recursos sustitutivos a esas prácticas tutelares. Por lo tanto, es clave resignificar qué significado, sentido en los usuarios se le otorga a los servicios, que muchas veces hay como una cierta resistencia a esa posibilidad de pensar otros caminos, de otras posibilidades de externación, y creo que, bueno, un poco estas lógicas es la que tenemos que volver a repensarlas y a considerar cómo promover no solo propuestas de experiencias también, de externación, de economía social y solidaria, con base comunitaria, y seguir ampliando la posibilidad de pensar en cooperativas, en emprendimientos sociales que garanticen justamente el trabajo y una justa remuneración justamente a quienes trabajan allí. Este tipo de problemas que aún siguen pendientes y que justamente aumenta la pregnancia tutelar. Creo que hay que revisar justamente los marcos normativos, pero dentro de la idea de cómo planificar políticas públicas que sean con mayor nivel de participación de usuarios, de familiares, de la sociedad civil, y que todas esas experiencias de desinstitucionalización sean acompañadas por redes de servicios, ¿no es cierto?, que puedan transformar estas prácticas y que, bueno, y que pensemos permanentemente en procesos más inclusivos. Yo no sé si por Gracias, dónde... Graciela. Se entendió perfecto, te vimos, así que, y gracias por traernos lo posible, ¿no? Porque Graciela lo que trae es historias argentinas que no solo
están en Italia, sino que se pudieron desarrollar en un momento histórico, en un proceso cultural. Así que gracias por traernos esto también, Graciela, al debate. Y por último, para que haya un ratito de conversación después y de diálogo, vamos a darle la palabra a Graciela Toucet, que nos va a traer un debate, o que la idea es un debate más profundo en torno al artículo 4 de la ley, ¿no? Que incluye el consumo problemático como integrante de las políticas sociales. Y particularmente, Graciela, nos interesa ver cómo a tu criterio colisiona la ley de salud mental con la ley actual de drogas. Hay algunos proyectos también de leyes vinculadas al consumo problemático, con la ley de drogas, la 23737, y qué caminos vienen proponiendo ustedes, qué miradas tienen en torno a esto. Bueno, te pido que converses sobre esto. Muchas gracias, Silvia. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Gracias por la invitación, un gusto estar compartiendo este desayuno de coyuntura. Y bueno, y agradecer que hayan incluido desde la convocatoria la temática de consumos problemáticos, porque me parece que es por ahí por donde las tensiones se vienen amplificando. Y quizás se vienen amplificando incluso con esto que marca la propia ley de salud mental, el hecho de este artículo 4 de la ley de salud mental, que hayamos tenido la necesidad de incluir un artículo que diga que las personas con situaciones vinculadas a los consumos problemáticos de sustancias deben tener los mismos derechos y garantías que la ley establece para las personas con padecimientos psíquicos. Es un claro ejemplo de cómo tenemos construido, cómo miramos, cómo socialmente miramos esta cuestión de los consumos de sustancias. Y, y, y lo venimos mirando desde hace décadas y lo seguimos mirando desde la mirada que marca otro marco normativo, que es el que, Silvia, señalabas, la ley 23777, la ley de estupefacientes, que es una ley penal. Tengamos en claro esto. O sea que el tema, la práctica del uso de sustancias es una práctica que desde hace décadas, y no es mérito de nuestro país, sino que tiene que ver con una, digamos, con una mirada que se instala a nivel global y que instala un paradigma que ya todos sabemos, todos conocemos, se denomina el paradigma de la guerra contra las drogas, instalado fuertemente y a nivel de la creación de un sistema internacional de control allá por la década del 60, con un fuerte impulso de países centrales, en particular de los Estados Unidos, pero digamos, un paradigma que instala una práctica social, la coloca en el campo del desvío y la construye como algo amenazante, peligroso, que debe ser castigado, que debe ser penalizado, que debe ser perseguido. Esta es la construcción que se arma a partir de, digamos, sobre las personas que hacen uso de sustancias, de las sustancias declaradas ilegales, por supuesto, en particular, y esto genera, y ha generado, y continúa generando una cantidad de representaciones que justifican, que legitiman respuestas de corte punitivo, respuestas de corte de segregación, que genera procesos de estigmatización muy profundos, que colisionan con lo que la ley de salud mental plantea, y que en definitiva construyen un personaje social, el adicto, la adicta,
que es un personaje que no es merecedor de derechos. Y por eso esta colisión, entiendo yo, con lo que plantea nuestra ley de salud mental. Y por eso el reclamo y la aparición, y yo agradezco la indagación que han hecho, Silvia, desde tu equipo con cómo los medios de comunicación social, o los medios hegemónicos, por lo menos en comunicación social, vienen trabajando estas cuestiones y cómo aparecen determinados casos así que se constituyen como íconos del debate y del reclamo por la insuficiencia de respuestas que la ley estaría dando. Y fíjense ustedes que son siempre son situaciones que vinculan a personas con consumos problemáticos. Y esto conlleva a en definitiva, una construcción que es la de la ley no sirve para dar respuesta a los consumos problemáticos. Y hay un reclamo por volver a esta lógica, que es la lógica que plantea la ley de estupefacientes, la ley 23737, que es una ley que paradojalmente establece desde el campo del derecho penal una mirada en la cual la persona que que tiene esta práctica de consumo de sustancias ilegales, simultáneamente es concebida como un delincuente y como un enfermo. Porque tenemos una ley de estupefacientes que dice que con la figura de la penalización de la tenencia para consumo personal, que es una de las figuras que desde antes de la sanción de la ley 2337, ley que ya está a punto de cumplir 33 años, recordemos, es una ley aprobada en 1989, pero ya desde antes esta figura de la penalización de la tenencia para consumo personal viene siendo debatida y viene siendo criticada, y la propuesta es de que se desincrimine esa conducta, pese a lo cual continúa estando claramente vigente. Fallo de la Corte Suprema de Justicia mediante, que la ha declarado inconstitucional, pero parece que eso no ha hecho mella, no ha hecho mella en el discurso y no ha hecho mella en las prácticas tampoco. Pero decía, bajo esta figura de la penalización de la tenencia para consumo personal, la ley legitima, la ley de estupefacientes legitima que la persona que sea encontrada en su poder con una mínima cantidad de una sustancia ilícita, aunque sea para su propio consumo en la esfera íntima, puede recibir una sanción privativa de la libertad. Puede recibir, se le puede aplicar una pena de prisión. Pero simultáneamente esta misma ley, con un claro contenido punitivo tutelar, dice que el juez también puede considerar que si esta persona, y tomo el texto de la ley, es un enfermo drogadependiente, o sea, este delincuente al cual podemos mandar a la cárcel resulta que también puede ser un enfermo, en ese caso puede el juez suspender la pena de prisión y aplicar una medida de seguridad curativa. Bien, digamos, paradojas totalmente presentes y paradojas que sin lugar a dudas tensionan y entran en absoluta colisión con los planteos de un enfoque de derechos, de un paradigma de derechos como el que se plantea desde la ley 26657. Yo creo, y no quiero extenderme justamente para que tengamos la posibilidad de abrir un pequeño espacio de diálogo, pero creo que estamos ante una tensión casi irresoluble. Digo, tenemos dos marcos normativos que definen de manera totalmente contrapuesta una situación, una práctica social
construyendo dos personajes, dos actores sociales desde lógicas totalmente diferentes. Y esto conduce a que desde los distintos ámbitos, sea desde el ámbito de la justicia, sea desde el ámbito sanitario, estas lógicas se intersectan permanentemente. Entonces, esta lógica punitiva, esta lógica de control colisionada, interseccionada con una lógica de cuidado, una lógica sanitaria, bueno, no pueden más que generar lo que vienen generando y que creo que se ha agudizado en este último tiempo a partir de, a partir de la sanción de la Ley de Salud Mental, porque desde ese marco normativo se empieza a poner en cuestión cosas que antes ocurrían. O sea, si todavía seguimos teniendo dispositivos que uno entra en la página web de algunos de estos dispositivos y todavía siguen ofreciendo el servicio de, bueno, si nosotros nos encargamos de internar contra la voluntad, si la persona, porque ya sabemos, el adicto no tiene, no puede tomar decisiones, no puede hacer ejercicio de su voluntad, etcétera, etcétera. Es decir, si continuamos con este atravesamiento de un discurso fuertemente de raigambre moral, porque en gran medida lo que también está puesto en juego acá es cómo se construye este personaje, muy difícilmente podamos avanzar en lo que, sin lugar a dudas, requerimos, que es algo de lo que se estaba mencionando previamente en las otras exposiciones, que es avanzar hacia un cambio cultural en términos de qué tipo de representaciones se generan y qué narrativa se genera alrededor de la cuestión de los consumos de sustancias. Y me parece que en ese sentido digamos, esta tensión, yo acuerdo totalmente con lo que se mencionaba previamente, la ley en sí, una ley en sí no transforma lo que ocurre socialmente, pero sí marca ciertas orientaciones. Y en ese sentido me parece que, y pensando en lo que señalaba Silvia, de, bueno, hacia dónde o qué caminos o qué cuestiones uno debería estar poniendo, qué esfuerzos deberíamos estar poniendo en esta dirección, creo que en relación a este punto particular hay un enlace entre lo que uno puede pensar la defensa de este paradigma que plantea la Ley de Salud Mental, enlazado total y absolutamente con la defensa de un paradigma que plantee la necesidad de una reforma de políticas de drogas, de una reforma que implique quitarle a las políticas de drogas este contenido punitivo y persecutorio, y esto, entre otras cosas, no es la única, pero entre otras cosas, implica el seguir insistentemente planteando la necesidad de una modificación, de una derogación de la ley 23737 con una modificación, no solo con la figura de la tenencia para consumo personal, hay muchas otras cuestiones ahí también a modificar, pero centralmente con la eliminación de esa figura, porque ahí, y bueno, este es una suerte de eslogan que venimos acuñando y que nos parece que nos enlaza con distintos movimientos vinculados con la defensa de derechos, así como decimos que sin salud mental no hay salud integral, también decimos que sin despenalización no hay salud mental. Y me parece que
estos son puntos de acuerdo con distintos movimientos que es importante que articulemos y que terminemos con a veces también las luchas muy sectoriales, muy sectorizadas, ¿no? Y creo que es importante en ese sentido la posibilidad de articulación entre distintos movimientos y bueno, y por eso también agradezco, porque bueno, sé que desde el instituto y desde el GESMIT este es un esfuerzo que vienen realizando y me parece sumamente valioso. Yo quiero cortar acá porque no nos queda mucho tiempo y me parece que la posibilidad de diálogo es riquísimo en este desayuno, así que gracias. Gracias, Graciela. Por supuesto, es súper interesante pensar esto que traes. Creo que es uno de los puntos, digamos, álgidos en torno a los debates que están aconteciendo. Martín, te doy la palabra. Bueno, gracias Silvia. No, en principio yo lo que haría, porque nos quedan 15 minutos, es abrir un espacio para preguntas o comentarios. Todavía, bueno, tenemos mucha gente acá en el Webex, así que pueden levantar la mano o intervenir directamente. Está silenciada, Silvia. Sí, no digo que siempre es difícil la primera, pero vamos, Se la dijeron cuestión muchas es cosas, hay justamente muchas eso. cosas para plantear. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo soy Antonio Oliva, estoy cursando Psicología Preventiva en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, me sumé a la charla porque me parece que ya estoy terminando y muchos de los temas que se vieron en la charla me interpelan porque, bueno, si bien obviamente no estoy ejerciendo, pero estoy trabajando en un grupo de psicólogos en un rubro aeronáutico, con todo lo que implica eso, ¿no? La historia aeronáutica siempre está muy ligada a lo militar y los paradigmas, ¿no? Y particularmente esto que hablaban recién de los consumos problemáticos, lo veo en mi día a día porque, bueno, hay una cuestión muy arraigada del punitivismo que tiene que ver, ¿no?, con la historia militar y las Fuerzas Armadas del país y demás, y un grupo de psicólogos trabajando en este ámbito, ¿no? Intentando trabajar en lo que es la prevención del consumo en una tarea tan compleja como puede ser la aeronáutica. Nos encontramos todo el tiempo con estos desafíos de, por un lado, intentar acompañar a una persona que es no desvinculada de la empresa, pero sí separada de su trabajo por un consumo problemático totalmente blanqueado de muchos años, donde todo el mundo lo sabe y nadie sabe cómo abordarlo, y de pronto cuando sucede algo un poco, digamos, extremo, sin afectar lo que tiene que ver con la seguridad operacional, cómo acompañar a esa persona, ¿no?, en una comunidad donde está el punitivismo, donde no se tiene en cuenta la ley de salud mental, donde no se tiene el acompañamiento. Y es muy difícil a veces poder hacer esas redes, o sea, poder hacer una intervención comunitaria, ¿no? Pienso desde esto que se viene hablando a lo largo del encuentro, cuando la comunidad no tiene un compromiso y no comprende la situación que está atravesando la persona, ¿no? Y hablo de esta problemática particular porque es muy compleja. Nosotros solo lo vemos desde un área de esta persona que es el trabajo, ¿no? Entonces, como estos dos discursos están, al menos a mí todo el tiempo lo noto esto de, bueno, no, pero lo punitivo y esta persona consume una sustancia que es ilegal, y desde el otro lado vos intentando acompañar dentro de la misma empresa, ¿no? O sea, a mí me toca muy de cerca este tema porque constantemente estamos como intentando acompañar a la persona, hacer también intervenciones comunitarias para que las personas entiendan un poco qué es lo que le pasa a los trabajadores y trabajadoras que están atravesando esa situación. Y coincido mucho con esto último que decían de, bueno, cómo hacer en una situación así donde no hay una red, donde tal vez la persona está muy aislada, donde tampoco la comunidad laboral en la que uno está inmerso acompaña, ¿no? Me pregunto esto porque, qué sé yo, creo que tal vez en el debate y en
en el contexto puede surgir algo, no sé, siempre, para mí es un desafío día a día y soy estudiante, entonces pienso cómo hacer intervenciones comunitarias que permitan que las personas trabajen más tranquilas y también cambiar la calidad de vida de una persona que la está pasando bastante mal, en un ámbito, como digo, bastante militarizado, aunque ya no sea militar, ¿no? Gracias, Antonella. Por ahí, Martín, vemos otras intervenciones y después los panelistas. Sí. ¿Quién más quiere? ¿Qué tal? Yo soy Paula Cantor. Quería preguntarle a Eduardo un poco esta cuestión que mencionaba. Yo trabajo en Ciudad de Buenos Aires, trabajo en el Hospital Pena, entonces como un poco me interpela todo lo que traías de los números de Ciudad de Buenos Aires. Y esta cuestión vinculada a cuando no hay como el cumplimiento, digamos, de las medidas judiciales, ¿no? Esto lo vemos mucho en el hospital. ¿Qué pasa? Que hay, ante el incumplimiento del gobierno de la ciudad vinculado a las prestaciones para externación, hay como ciertas medidas judiciales que van a multas, etcétera, pero el incumplimiento sigue. Vos mencionaste algo de eso y yo quiero saber si así, o no sé, está pensando cómo continuar, digamos, el recorrido de exigibilidad para que las cosas, porque la sensación siempre termina siendo que esto nunca tiene como una sanción real, ¿no? Si están pensando o están continuando la construcción de un camino judicial, bueno, nada, que intime más al gobierno de la ciudad a terminar cumpliendo con la asignación de recursos que tiene que cumplir. No sé si me explico. Gracias, Paula. Vamos a una tercera intervención y después abrimos un poquito el debate. Sí, hay. Yo tengo una segunda reflexión, perdón, con respecto a lo que traía Santiago, con respecto a los procesos sociales que impulsan, digamos, que culminan con la sanción, digamos, de una ley, como fue en el caso de la ley de aborto, como trajiste ese paralelo. No es una pregunta, es más una reflexión. Yo participo desde el colectivo de trabajo social, hemos acompañado, digamos, participo del movimiento feminista, y uno lo que tiene bien en claro es que nunca va a haber un consenso social totalmente amplio con respecto a estas temáticas, porque tiene que ver con las disputas de poder. Entonces siempre vamos a tener sectores de la sociedad, digamos, digamos, que vayan, digamos, por la no implementación, de hecho pasa ahora, ¿no? Por la no implementación de la ley de aborto, por ejemplo, digamos, objetores de conciencia, digamos, distintos actores sociales, pero así todo, digamos, la sanción de la ley es necesaria, porque te pone un paraguas, digamos, un mínimo de coberturas de derechos, digamos, que si no, obviamente digamos, sabemos todas las atrocidades que podrían llegarse a generar. En ese sentido, yo digo como que nunca el proceso es total, digamos, siempre hay que seguir disputando porque igual, aunque esté la ley, puede, digamos, implicar un retroceso, o sea, puede haber un retroceso. Y me parece que más allá de la ley, lo que uno discute justamente son los sentidos, las lógicas, las prácticas. Entonces, bueno, nada, es más que nada una reflexión, digamos, como que me parece que ambas situaciones uno está disputando poder, digamos, y eso siempre tenemos que seguir tendiendo a generar acumulación, ¿no? Desde abajo, para que poder exigir el cumplimiento de derechos. Permiso, coincido. ¿Dónde hay que firmar? Coincido totalmente. Digo, No hay que firmar, hay que militar. coincido totalmente con lo que vos decís. No creo haber dicho una cosa diferente. Lo que digo es que mi propuesta es que intentemos estar un poco más a la altura de las realidades reales, porque en nuestra región la brecha sanitaria para la esquizofrenia es cercana al 80%. Esto significa que el 80% de las personas que padecen esquizofrenia no reciben jamás un tratamiento, ni bueno ni malo.
Entonces, una cosa es militar en el pizarrón y otra cosa es militar en el territorio. Eso es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que mi impresión es que nos hemos dejado fetichizar por un texto y creo que tenemos que salir a hacer política transformadora de la realidad. Por supuesto que es una disputa de poder y siempre van a estar las reacciones esperándonos. De hecho, nos vienen ganando el partido hace mucho tiempo. Y de hecho, los derechos ganados se ganan de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces, sí, coincido totalmente. Cuando yo fui paciente de Víctor Penchazade, fui hijo de exiliados, ¿no? Mis viejos no se fueron a Venezuela porque querían conocer el Caribe. Porque conozco esto desde chico. La militancia, el exilio, el desexilio, la marcha de las madres y de las abuelas. Lo conozco desde chico. Por eso mi propuesta muy honesta y sincera es, creo que no avanzamos mucho si seguimos agitando la ley diciendo plena implementación. Esos principios no tienen retroceso. Lo que tenemos que hacer ahora es ir al territorio y hacer un Que cambio. para mí sí tienen retroceso, eso es y lo que exigir digo. un cambio. Sí No, se yo puede creo que no. retroceder, yo creo que sí. Por eso Yo creo está que bueno. no, porque legalmente no se puede retroceder, eso quiero decir. Legalmente, pero te vuelvo a decir, decime qué pasó con el artículo 14 bis de la Constitución, Paula. Todo bien, pero a ver si quiero ser más claro antes de cerrar y agradecer. Yo no estoy diciendo que la ley no sirve. No lo dije nunca. Lo que estoy diciendo es que estamos prestando, en mi opinión, es una opinión, excesiva atención a uno solo de los aspectos del problema. Y me parece que lo que necesita militancia no es la ley, sino el cambio real y concreto en la realidad sanitaria, y estamos muy, muy, muy atrasados. Muy atrasados. Me quedo sin decir lo que quería agregar 2 segundos que decía Graciela Tousé sobre las dos definiciones desde dos perspectivas diferentes del sujeto con una adicción. Pasa lo mismo con el paradigma de la discapacidad, no solamente la adicción. Es decir, en el fuero civil se nos pide a los actores, a los que trabajamos en la asistencia, hacer lo menos posible para no vulnerar el derecho a la autonomía. Pero luego, si se genera algún daño en el terreno penal, se nos reprocha no haber hecho más. Entonces, ese problema que tenemos sobre todo los médicos psiquiatras, hablando de salud mental, porque finalmente el que invocan es al psiquiatra, ese problema es un problema muy serio. Uno tiene que tener un corazón civil y un corazón penal, además del corazón clínico, ¿no es cierto? Y esto lo hemos discutido con jueces, y en principio no tiene una solución inmediata, porque el fuero civil y el fuero penal son dos dimensiones como la serie Stranger Things. Una realidad acá y la otra realidad acá. No se chocan. El que termina sufriendo esa colisión es el sujeto, por supuesto, el sujeto que tiene un padecimiento mental, y en segundo lugar el personal de salud que lo atiende. Graciela Tousé, ¿alguna respuesta, una reflexión para Antonella de lo que planteó? No, creo que lo que trae Antonella es algo, digo, es una pregunta. Ella lo sitúa en un escenario muy particular, es cierto, en una empresa aeronáutica atravesada por una lógica, todavía por una lógica militarista, pero me parece que es una reflexión y una pregunta válida para cualquier escenario, y que es la gran pregunta, en definitiva, me parece que es, bueno, ¿cómo producimos, colectivamente salud? ¿Cómo producimos una mirada comunitaria en un contexto, en un momento histórico, donde lo que parece que prima es el individualismo, donde el lazo social está totalmente quebrado, donde la fragmentación digamos, es lo que está totalmente presente? Entonces me parece que, bueno, que trae justamente quizás el nudo central sobre el cual deberíamos reflexionar. No tengo respuesta a eso, me parece que es así. El gran interrogante epocal
Y en ese sentido, me parece que la pregunta, las situaciones que Antonella nos traía, nos llevan también a lo que Santiago planteaba en términos de, bueno, ¿cuál es la situación estructural en la cual estamos dando estos debates, estamos pensando estas cuestiones? Y si no lo pensamos en ese marco, la verdad que podemos seguir ahí tensionando y creyendo que con una normativa vamos a poder dar solución a graves situaciones sociales, vamos a poder dar respuesta a la injusticia, la desigualdad, la inequidad. Y bueno, creo que la cuestión va por otro lado. Y en ese sentido, insisto, perdón, con esto cierro, Silvia, retomar nuevamente esto, el valor de estos debates como herramienta política y pensarnos justamente desde un lugar político y no desde un supuesto lugar neutro, académico, alejado de lo político. Estamos ya en horario, pero a mí me gustaría una palabrita de Eduardo, muy pequeña para Paula, que planteó lo de Ciudad de Buenos Aires, para no dejar esa cuestión tan... Gracias, Silvia. Sí, rápidamente, dentro de la causa en la que ASIC es parte, sí, se impusieron multas, son muy bajas, 2.000 pesos por cada día que transcurre, y lo cierto es que no han tenido ningún efecto sobre la ciudad para garantizar la implementación de esta causa. Queda abierta la instancia internacional siempre, pero son procesos también extensos que no dan un resultado inmediato. Lo que ha resultado en algunas situaciones, porque la causa en la que está ASIC es una causa colectiva, es que los defensores o los abogados y abogadas de las personas que están internadas promueven litigios individuales, y en ese caso se logra conseguir a veces una vacante a un dispositivo. Que esto pasa también, por ejemplo, con el caso de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Muchos de ellos continúan internados por falta de dispositivos para su externación, y la respuesta en definitiva ha sido individual, al caso a caso, lo que no genera una política pública, y evidencia también no solo la falta de adecuación en este sentido de la ciudad, sino también de las obras sociales y prepagas, muchas personas, o del programa Incluir Salud, porque muchas personas tienen cobertura estatal a través de Incluir Salud, pero no tienen, el programa médico obligatorio no sea adecuado, no prestan estos dispositivos, y es otro problema que observamos también. Gracias, Eduardo. Bueno, para cerrar ahora te doy la palabra a Martín, pero quería como decir que agradezco muchísimo a los 4 expositores, invitados, invitadas que han estado. Nosotros como grupo de estudio creemos que la ley es un facilitador, Santiago, para pensar estas cosas. La ley no es una cuestión abstracta, sino es lo que nos permite pensar las prácticas, discutir las prácticas, pensar lo que falta, pensar las políticas. De hecho, somos un grupo académico, pero también somos un grupo militante por los derechos humanos. Y en este sentido es interesante plantear estas diferentes aristas que en realidad se tocan y se juntan continuamente. Pero la discusión en torno a la ley no la pensamos como un conversatorio, como un desayuno abstracto, sino a través de las prácticas, ¿no? A través de los sentidos que esa norma nos da a las prácticas y a las políticas. Así que genial esta discusión, genial estos diferentes aportes. Agradecemos mucho. Solo 2 cuestiones que me marcan las compañeras acá de la parte de comunicación. Tenemos diferentes instancias, un Facebook, un Instagram del grupo de estudio, donde discutimos y subimos permanentemente instancias de abordajes en estos temas. Agradezco muchísimo la participación. Martín. Bueno, gracias Silvia. La verdad es que fue muy interesante el debate. Suponíamos que iba a haber también alguna discusión como la que estamos viendo últimamente, pero bueno, reafirmo lo que acaba de decir Silvia hace un rato.
no es solo una discusión teórica, académica desde la universidad, sino que es una discusión que también intenta articularse con los procesos de decisión y por eso, bueno, las diversas instancias en las que desde el instituto y a través del grupo se ha interactuado con legisladores, con personal de las áreas involucradas, porque estamos plenamente de acuerdo con que no es solo una discusión lo que hay acá, sino es un proceso mucho más complejo. Así que agradezco a todos los participantes y a las y los invitados e invitadas, y seguramente nos veremos en el próximo desayuno de coyuntura, que será el mes que viene. Muchas gracias.